esta noche un tema muy fuerte, hermano. Es para la iglesia en general y también para aquellos que nos van a ver a través de la internet. Es un tema fuerte, ya usted lo va a ver, hermano. Esperemos que no lo corten porque es amplio y no lo puedo hacer en dos partes. Vamos a ver, hermanos, para que usted pueda discernir lo que es una iglesia viva y lo que es una iglesia muerta. Vamos a ver las características de una iglesia viva y las características de una iglesia muerta, para que usted pueda identificar, para que usted no esté preguntando, ¿esta iglesia es buena, no es buena? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, no lo que yo creo, no lo que me parece, no lo que pienso, sino vamos a ir a la palabra del Señor, y la palabra es suficiente para darnos los elementos de discernimiento que usted pueda ubicar una iglesia, no solo de sana doctrina, sino que una iglesia viva. ¿Por qué hablamos de una iglesia viva? ¿Qué tiene que ver con una iglesia no viva o muerta? Porque es obvio que una iglesia viva es la que está en dependencia del Señor más que de una organización o denominación. Una iglesia viva es aquella que fluye la vida de Dios y es la que está en continua preparación, de tal manera que sea cual fuere el momento en el cual suene la trompeta, la iglesia se va con el Señor. Es por eso que vamos a ver las características de una iglesia viva y las características de una iglesia muerta. Y ya me anticipo al final por razones de tiempo. Si usted está asistiendo a una de las congregaciones en las cuales usted va a ver las características de una iglesia muerta, las únicas alternativas que le quedan, número uno, es hablar con sus pastores o líderes y decirle que vuelvan a la palabra del Señor. De no ser así, usted tiene que tomar una segunda medida radical, y es tener que salir de ese lugar y orar para que Dios pueda conducirla a una iglesia de sana doctrina, una iglesia viva. La semana pasada, después del mensaje, cuando un hermano se me acercó, me dijo: pastor, lo que usted predicó es verdad, porque en un tiempo de oración Dios le habló a mi esposa las cosas que usted ha predicado en esta noche. Pero el asunto venía que con él conversábamos cómo Dios lo llegó a traer a esta congregación, porque Dios lo trajo, no nosotros. Y él recordaba el tiempo cuando estaba en una iglesia donde no había vida de Dios y cómo Dios lo pudo traer. Y en resumen le dije: mire, hermano, Dios conoce el corazón del hombre y de la mujer. Bueno, le decía, hermano, Dios conoce el corazón del hombre y de la mujer que tiene hambre de Dios, que busca a Dios sinceramente. Y Dios no puede ser justo ni permanecer en santidad si viendo que hay ovejas descarriadas y quien tiene sed y hambre de Dios, de su presencia, los puede conducir a una iglesia extraviada. Eso es imposible. Y es por eso que Dios, viendo el corazón de aquellos hombres y mujeres que tienen hambre y sed de Él, los conduce a pastos frescos y aguas limpias. Bendito sea su nombre. Y si usted está aquí, es porque Dios lo ha traído, no un predicador. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, es el tema que en esta noche vamos a ver. Un tema muy fuerte, y espero que el Señor pueda sacudir los cimientos de la iglesia en general. Y sé que como mucha palabra de Dios, muchos se gozarán de lo que Dios tiene que decirle, pero otros criticarán y maldecirán, así como usted lo está escuchando, esta palabra. ¿Por qué? Porque no tienen cabida en su corazón. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6, dice la palabra del Señor:
No se olvide, el mensaje en esta noche se llama Iglesia Viva o Iglesia Muerta. Dice la bendita palabra del Señor: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre bueno, en cuya presencia venimos mediante la obra de Jesús, gracias. Gracias, gloria y honor, porque eres digno, Señor. Tú eres el Todopoderoso, el Creador soberano, el único, incomparable, majestuoso, Rey de reyes y Señor de señores, que con la sangre de Cordero te has comprado un pueblo y una nación, que alabe tu nombre, que bendiga tu nombre y que tiemble ante ti, Señor. Parte de ese pueblo estamos aquí reunidos en este lugar, en la cual, Señor, nos has traído, Padre. Hemos alabado tu nombre, hemos bendecido tu nombre, hemos orado, Señor, con un corazón contrito y humillado. Venimos no como perfectos, sino como pecadores, Señor, débiles, clamando misericordia y perdón, reconociendo nuestras debilidades e impotencia para salvarnos a nosotros mismos. Y aún ahora, Señor, en este momento en el cual queremos conocer tus caminos, queremos transitar por ella, te pedimos, Señor, que abras tu corazón. Cuánta gente necesita la palabra que ahora va a ser dada, Señor. Cuántos ojos serán abiertos por tu palabra y por tu espíritu, Señor. Mas el que no quiera oír, su corazón será rebelde y será quebrado por la palabra. Señor, háblame y háblanos. Reconozco mi total dependencia de ti. Reconozco que soy incapaz para hablar las cosas sublimes, eternas tuyas, Señor. Por eso dependo completamente de ti, para las cosas que han de ser reveladas ahora, Señor. Tu palabra sea el martillo que golpee los corazones. Tu palabra sea el fuego que consuma los corazones, oh Dios. Tu palabra sea el agua que traiga vida, oh Dios, a las almas sedientas. Háblame y háblanos. Te lo pedimos, lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplaudan al Señor. En estos versículos, Jesús tiene la plenitud del Espíritu Santo y conoce a profundidad a su iglesia. Eso es lo que quiere decir el que tiene los 7 espíritus de Dios. Está hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Y dice, y las 7 estrellas. Jesús tiene eso. Está hablando de que Cristo, o cabeza de la iglesia. El que conoce a profundidad a su iglesia en todo lugar y en todo tiempo, a la iglesia de Sardis, le da un diagnóstico espiritual serio diciéndole: tienes el nombre de que vives y estás muerto. Había muchas obras sociales en la iglesia de Sardis, había mucha música, había mucha bulla, mucho grito de júbilo, había mucha danza, había mucha teología, había mucha gente, y sin embargo Jesús le dice: tienes nombre de que vivas y estás muerto. Actualmente
nosotros estamos asistiendo a los funerales de la iglesia evangélica en muchas partes del mundo. Porque la iglesia en muchas partes del mundo está muriendo, está agonizando, y en otras ya ha muerto. Y por muerte quiero indicar 4 cosas. Número 1, ¿a qué me refiero cuando hablo de muerte en una iglesia? Número 1, al estado de un sueño profundo, es decir, a una religiosidad, a una apatía profunda, a una costumbre, de tal manera que esa iglesia puede ser llamada una iglesia muerta. Está en un sueño del cual nada ni nadie lo levanta. La segunda forma de referirnos a la muerte en una iglesia es a una parálisis, a un estancamiento, a una inacción, a la falta de visión, a la falta de vida espiritual en una iglesia. Eso es muerte. En tercer lugar, muerte es la ignorancia que tiene una iglesia acerca de Dios y acerca del propósito eterno de Dios para la iglesia y cómo llevarla a cabo. Eclesiastés capítulo 9 versículo 5 dice: los muertos nada saben. Por supuesto, una iglesia muerta ignora la profundidad del nombre de Dios, ignora el propósito eterno de Dios. Es una iglesia que vegeta, es una iglesia que vive como una planta, nace, crece y muere. No tiene propósito, no tiene proyecto, no logra resultados. En tercer lugar, por muerte nos referimos a un aislamiento, a una separación que tiene una iglesia, una denominación o una organización eclesiástica de Cristo, la fuente de agua viva. Cuando una iglesia está separada de Cristo, la fuente de agua viva, esa iglesia se muere, esa iglesia se seca, esa iglesia tiene el nombre de estar viva, pero es una iglesia muerta. Y en la actualidad, ¿cuáles son algunas de las características de una iglesia muerta? Vamos a ver algunas características de una iglesia muerta en este tiempo. ¿Cuáles son algunas de esas características de una iglesia muerta? La primera característica de una iglesia muerta es que una iglesia tiene el altar corrompido. En el Antiguo Testamento, el altar de Dios era un lugar de ofrenda, donde los judíos podían presentar su holocausto, su ofrenda por el pecado. En el Antiguo Testamento, el altar era un lugar de consagración, donde un judío dedicaba algo o él se dedicaba a Dios. En el Antiguo Testamento, el altar era un lugar de voto, de compromiso, donde David dice: pagaré mis votos a Dios cada día. Porque no solamente David lo hizo, los judíos también en el Antiguo Testamento hacían votos a Dios. Recuérdese, ¿quién hizo un voto? Aquella mujer estéril llamada Ana, que le dijo a Dios, ¿qué cosa? Porque era estéril, si me dieras un hijo varón, ¿por qué no le dijo mujer? Porque las mujeres no entraban en el sacerdocio. Pero por eso pidió un niño varón, y cuando Ana le dijo en oración: Dios, si me dieres un hijo varón, yo te lo daré al sacerdocio todos los días de su vida. Eso es hacer un voto. ¿Y dónde se hacía eso? En el altar de Dios. En el Antiguo Testamento, el altar de Dios era un lugar de adoración. Cada vez que Dios le decía: Abraham levanta un altar, Jacob levantaba un altar, Moisés levantaba un altar, ¿era por qué? Porque estaban, ¿qué cosa? Alabando y adorando, reconociendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. 4 cosas era el altar en el Antiguo Testamento. Pero dijimos que una característica de una iglesia muerta es que tiene el altar corrompido. ¿Y de qué manera en esta generación, en este tiempo, el altar se corrompe en una iglesia? Número 1, al permitir, dice, artistas cristianos pasan a un altar y se ponen a cantar, dicen que a Dios, y a unas horas después están participando en un espectáculo, en un show bailable, mundano, donde están llenos de fornicarios, de adúlteros, de borrachos.
Esa forma corrompe el altar en algunos lugares. Años atrás, en una iglesia anterior que tuve la oportunidad de pastorear, un sábado habían invitado a uno de estos artistas. Sí, artistas. No es ministro de alabanza ni salmista, no, era artista. En el mundo era muy conocido por radio y televisión, años, décadas. Y había ido a cantar 3 canciones. Y en ese tiempo por cada canción estaba cobrando 50 soles. El asunto es que en este sábado de jóvenes, después de cantar 3 canciones antes de la predicación, como había cantado muy bien porque era un cantante profesional, todos lo aplaudían. Quedaron muy maravillados de la forma como interpretaba esas canciones, cristianas entre comillas. Cuando el presidente de jóvenes le dijo, hermanito, ¿puede cantarnos una canción más? Dijo, no hay problema, 50 soles más. Sube la tarifa. Por cada canción, 50 soles. Si más le vale que se apure porque tengo que ir a la otra iglesia también a seguir cantando y a seguir ganando plata. Gracias a Dios que no estuve allí, si no lo reprendía, una patada lo sacaba en el nombre del Señor. Me enteré después de que ya se había ido el hombre. ¿Qué hermano le voy a llamar a ese hombre? Así se corrompe un altar. Cuando se permite que artistas, dice que cristianos, dice que dan testimonio allá, cuando lo único que hacen es cantar 2 o 3 horas y al finalizar, cuando la gente está toda embarrada de placer, de pecado, de alcohol, lo único que dice es, bueno, ¿saben qué? Yo soy cristiano, me entregué a Cristo, se le recomiendo a Cristo. Ese es todo el mensaje que dan después de 2 horas de estar deleitando la carne y al mundo y al diablo. Un altar se corrompe, en segundo lugar, cuando se hacen teatros en el púlpito con escenas diabólicas o de borrachos o de drogadictos. ¿Cuántas iglesias han sucumbido a eso? ¿Por qué? Porque queremos hablar un lenguaje juvenil. Y porque queremos hablar un lenguaje juvenil, convertimos la iglesia en un teatro. Y salen los jóvenes cristianos o las señoritas cristianas haciendo escenas de demonios, de alcohólicos, de borrachos o delincuentes. Eso no honra el nombre del Señor. En tercer lugar, un altar se corrompe cuando hacen coreografías juveniles en los altares cristianos, donde las señoritas o adolescentes muestran las piernas, muestran el ombligo o muestran el escote de sus pechos. Es triste, aún en aniversarios de iglesias evangélicas, cuando visitan las iglesias de otras congregaciones, hacen ese tipo de coreografías. Gracias a Dios que en las iglesias donde Dios nos ha permitido ministrar, y aún la iglesia que estamos en este lugar, jamás hemos permitido ninguna coreografía de ese tipo. Al menos mientras hemos estado nosotros. La iglesia exterior, después de que ya dejamos y están otros responsables, me llegué a enterar que sí permitieron en aniversario de la iglesia señoritas mostrando el ombligo, mostrando los muslos, las piernas, en pleno altar, dizque alabando al Señor. Eso corrompe el altar. En cuarto lugar, un altar se corrompe cuando se apagan las luces. Se apagan las luces de la iglesia y del altar, y en su lugar se pone luces de colores, se ponen globos, serpentinas, pica pica, mucho humo de colores, tal que esas estaciones hay que hablar su lenguaje. ¿Qué han hecho? Están corrompiendo el altar. En una oportunidad, la hija de un pastor evangélico pentecostal en esta ciudad de Lima, Perú, le dijo a su padre, ella estudiaba ciencias de la comunicación en la universidad, y ella le dijo a su padre, papá, los sábados de los cultos juveniles son muy aburridos.
Mis amigos de la universidad, que son como 60, podrían venir, papá, y cuántos de ellos se pueden entregar a Cristo. Pero ellos no van a venir en un culto así juvenil, papá. Cantamos música triste, oramos, una predicación de 2 horas. No, ellos se aburren, ellos quieren luces de colores, quieren un ambiente de discoteca. ¿Qué hizo este padre cristiano evangélico pentecostal? Dijo, muy bien, hijita, por causa de las almas, encárgate este domingo de que sea el culto como tú quieres y como piensas. ¿Qué hizo ese domingo? Perdón, sábado de la noche, culto de jóvenes. Hizo lo que mencionamos de antes. Hizo un ambiente de qué? Juvenil. Se apagaron todas las luces. Trajeron esas luces de colores, rayos láser, pica pica, serpentina, globos. Total, la iglesia estaba penumbra, solamente la parte del altar se miraba ahí y a unos cristianos, disque metaleros, grito, disque estaban alabando al Señor. En la puerta ya era el tiempo del culto y efectivamente vinieron muchos compañeros de estas señoritas de la universidad. Porque para ellos pues es como una discoteca. Y como ellos pensaron que era una discoteca, no una iglesia, en la puerta de la iglesia estaban que se besaban y se manoseaban los jóvenes mundanos. Eso nunca se hace. Eso corrompe. Eso abre puertas a demonios. Y demonios de alto calibre. Sexto lugar, un altar se corrompe cuando es utilizado para presentar bailes folclóricos o típicos como marinera, guaylas, la tuna, la tuntuna, sicuris. El guaylas es Santiago. El Santiago es una canción blasfema. Parte de la letra del Santiago dice, el Santiago es más que Cristo. Esa es una blasfemia. Porque nadie es más que Cristo. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. ¿Cuántas oportunidades en esta ciudad y en provincias, en congresos evangélicos de pastores se han permitido este tipo de bailes? Disque para disfrute de los pastores o para un break, para un relajo. Hermano, la iglesia del Señor no necesita ese tipo de disfrutes. Amén. El Señor es nuestro reposo. Amén. A su nombre, gloria. ¿Qué más? Un altar se corrompe cuando usan el púlpito para promocionar candidatos políticos o peor aún, rendir homenaje a autoridades políticas. Es muy conocido en esta ciudad de Lima y en este distrito de San Juan del Urigancho. Por más de una vez, cuando han venido predicadores muy conocidos, han venido a este distrito, cercano a este local donde estamos, que hay pastores y más de un pastor que hace eso, es decir, que apoya candidatos políticos o que en reunión de pastores dicen, bueno hermanos, aquí está, este pastor ha dejado el ministerio, ha pedido licencia, vacaciones porque está candidateando por el partido A o por el partido B. La pregunta viene, ¿y por qué hay pastores que hacen eso? Número uno, porque hay pastores que tienen intereses políticos. Ellos quieren ocupar un lugar político, sean como regidores, sean como alcaldes o sean como congresistas. Y la segunda razón por las cuales hay pastores o ministros que apoyan a políticos dándole lugares
¿Por qué? Porque tienen colegios, tienen institutos o academias, tienen radio o televisión y quieren quedar bien con el gobierno de turno. ¿Para qué? Para que no les quite la licencia, para que no les prohíba. Tienen ONGs y que dicen: no, yo tengo que quedar bien con los congresistas o con el presidente de la República, porque si no me cierra mi radio, me cierra mi canal de televisión o me quita los colegios la licencia de funcionamiento. La iglesia en el Nuevo Testamento jamás tuvo esos favores de ningún gobierno en más de 300 años, 350 años aproximadamente. La iglesia del Nuevo Testamento no tuvo favores del gobierno. Su servidor, años atrás, hace una década, estaba pastoreando una de las iglesias más antiguas y más grandes en esta nación. Dios nos dio ese privilegio de hacerlo. Y en esa oportunidad vino un candidato, más de un candidato vino, llamándose cristiano evangélico, pidiendo el altar, todos diciendo lo mismo: hermanos, queremos el altar. ¿Para qué? Para que los cristianos no voten por un mundano, voten por un cristiano. Y con ese lema querían que nosotros pudiéramos dar el altar para que ellos promocionen su candidatura. ¿Qué hicimos nosotros? Ninguno de los candidatos, ninguna de las veces que vinieron, nosotros les permitimos usar el altar para promocionar su candidatura, ni tampoco para poder decir que voten por él o por ella. ¿Entiende? El altar es sagrado, hermano. Así sea en la punta de un cerro más alto, en la serranía peruana, así sea 4 esteras, así sea Tripley, así sea Calamina, no importa, un altar es santo, porque allí, como lo dijo Dios, ¿a quién? A Moisés: quita el calzado de tus pies porque pisas tierra santa. Así es el altar, hay que hacerlo respetado. A este lugar, aunque venga el presidente de la República, aunque venga la presidenta del Congreso con todos los honores, aunque venga el alcalde de este distrito con todo el respeto que merece, tiene su lugar ahí adelante, pero de ahí jamás puede pisar este lugar. Amén. Así sea el presidente de esta nación, el altar se hace respetar, y mientras estemos estos siervos de Dios, el altar no será pisado por ningún político, así sea cristiano. A su nombre, toda la Señora, aleluya. En segundo lugar, ¿por qué una iglesia se muere o está muerta? La segunda causa por la cual una iglesia está muerta es porque tiene un mensaje antropocéntrico y no cristocéntrico. ¿Cómo es un mensaje antropocéntrico? Que usa la Biblia para hacer sentir bien a la persona, que usa las promesas de Dios para enganchar a la gente a hacer proselitismo religioso. Dios no enseña, Cristo no enseñó a hacer proselitismo religioso. Esto no es un partido político, esto no es un club social, esto es la casa de Dios sin puerta en el cielo. Y este es el lenguaje que utilizan aquellos que tienen un mensaje centrado en el hombre y no en Cristo. ¿De qué hablan? Éxito, fama, ganar, ser un campeón. Tú todo lo puedes, viva yo. Tú eres cabeza y tú eres cola. Ese es el lenguaje que están utilizando. Levanta la autoestima, que dicen: somos dioses.
¿Les conocido esas frases? Ese es el lenguaje de aquellos que predican un mensaje centrado en el hombre y no en Cristo, ni en la cruz de Cristo. Estos que hablan este mensaje centrado en el hombre, nunca te hablan de humillación. No conocen la palabra humillación, tampoco son humildes. Sacándose fotos con un jet privado de espaldas, sacándose fotos con un 4x4, sacándose fotos con propiedades y edificios. ¿Tú crees que están demostrando humildad? No pueden. ¿Entiendes? Ellos nunca te van a hablar de humillación, nunca te van a hablar de arrepentimiento, nunca te van a hablar de llevar la cruz, porque ellos no conocen lo que es cruz. ¿De qué cruz van a hablar si no conocen? No te van a hablar del infierno. No, el infierno asusta a la gente. Eso era el evangelio hace 50 años. No, ahora no. Ahora es el evangelio de la prosperidad. Ellos no te van a hablar de hacer tesoros en los cielos. ¿Cuál tesoros en los cielos? Si no creen que eso es cuento, fábula. Ellos no te van a hablar de sumisión, sujeción y obediencia. Ellos no conocen eso. Mire lo que decía el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 5 y 6. No usamos palabras lisonjeras. ¿Qué significa palabras lisonjeras? Aduladoras. 1 Corintios 2, 4 y 5, Pablo dice: mi predicación no fue con palabras persuasivas. Pablo no era un vendedor, no era mentiroso. Hablaba palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. La tercera característica de una iglesia muerta es que no está educada a escuchar la voz de Dios. No quieren oír a los predicadores que le disciernan su pecado y les corrigen. Esa es una iglesia que no está educada a escuchar la voz de Dios. En una oportunidad, una de las iglesias numéricamente más grandes en esta nación, acá en la capital, a causa de que su servidor escribía en una revista pentecostal durante 10 años artículos de edificación, y habían visto los artículos que escribimos, me invitaron 3 días de conferencias, y habían conferencistas internacionales muy conocidos, y me habían invitado 3 días para dar conferencias. Ayuné 4 días antes de ministrar en este congreso internacional, y el 4.º día de ayuno Dios me mostró la realidad de las esposas de la mayoría de los ministros que iban a estar en este congreso. No menos de 400 mujeres, la mayoría esposas de ministros de diferentes denominaciones, iban a estar en este congreso. Dios lo sabía, yo no. Primera vez que iba a ese congreso internacional. Y el asunto fue que Dios me mostró, me habló claro, me dijo: siervo, muchas de esas esposas de ministros son mujeres sanas, santas, piadosas, de oración y de ayuno, pero son sufridas porque algunas de ellas, de niñas, han sido abusadas y acosadas sexualmente. Otras de ellas han caído antes de que se casen en fornicación y han abortado y nadie sabe. Otras de esas mujeres son golpeadas físicamente por sus esposos que tienen cargos ministeriales y son muy conocidos. Y hay esposas que tapan el adulterio de su marido, porque si ellos denuncian el adulterio de su marido, lo disciplinan al marido y se queda sin trabajo porque él ya pasa de los 60 años. Hermano, cuando yo escuché eso, dije: Dios, jamás me van a volver a invitar si es que predico eso. Pero conociendo la voz del Señor, dije: aunque no me vuelvan a invitar, no me interesa, yo predico lo que Dios me pide. Llegué después de esos 4 días de congreso, de esos 4 días de ayuno, fui al congreso, y antes de comenzar el primer día de conferencias,
me puse a orar y el Espíritu Santo vino y lo que me había hablado en el ayuno lo dije interpretando lenguas. Y ahí estaban autoridades de esa iglesia, obispos, ancianos, como usted lo quiera llamar, superintendentes, presbíteros, lo que usted quiera llamar, estaban allí. Y no menos de 400 mujeres, que ya te dije, la mayoría eran de oración y de ayuno, eran pentecostales, hablaban en lengua, hasta tenían dones de sanidades. Y el Señor me dijo bien claro, esas mujeres piadosas, si van a la batalla espiritual, el diablo las va a hacer llorar. Pero diles que yo traigo sanidad para ellas en este congreso. Entonces cuando comencé a orar, los primeros minutos les dije, hermanos, no se preocupen, voy a cumplir con el temario que me han dado para estos 3 días de congreso. Pero primero tengo que decir lo que Dios, mi Padre, me está encargando que les diga a ustedes. Y cuando comencé a orar por el Espíritu Santo, comencé a interpretar lenguas, lo que el Señor me había dicho en los 4 días de ayuno. Y algo ha parecido a lo siguiente, dijo el Señor. En este congreso hay mujeres que han sido violadas de niñas. En este congreso hay mujeres que están siendo golpeadas por sus esposos que son autoridades en su denominación. En este congreso hay esposas que están esperando que termine este congreso porque ya están haciendo los trámites para divorciarse. En este congreso hay esposas que tapan el pecado del adulterio de su esposo. Terminé de hablar casi como 10, 12 minutos eso. Y dije, todas a las que Dios les ha podido hablar, pasen adelante. ¿Cuánto creen de 400 mujeres? ¿Cuánto creen ustedes que pasaron adelante? Si fueron 20 las que se quedaron, fue mucho, hermano. Más de 390 personas pasaron adelante. Hermano, cuando comenzamos adelante a orar y a llorar y a clamar a Dios, hermano, suplicando misericordia, me quebranté y lloré, porque no crean usted, yo me siento mejor que nadie. No, hermano, yo también me solidarizo y lloro, derramo en mi corazón delante del Señor. Y comenzamos a llorar y a clamar. Y evidentemente era imposible imponer manos a 390 personas. Tenía que ser dirigida por Dios para imponer manos y ministrar a algunas personas específicas. Donde el Espíritu Santo me llevó a una mujer que gritaba en forma desesperada y el Espíritu me dijo claramente, ¿sabes por qué ella llora? Ella es una de las que cuando fue de niña de 8 años fue abusada sexualmente por su propio padre. Y el Señor nos dio palabra para consolarla a ella y le dijo, Señor, sana. Y es obvio que no le tenía que decir. El Señor me dice que fuiste violada, eso no se dice. El Señor nos da sabiduría y amor para ministrar ese corazón. Y Dios la sanó. Y así comenzamos a ministrar a otra mujer también que era toda una lágrima ahí. Me acerqué y puse mi mano sobre ella y el Espíritu Santo me dijo, ¿sabe por qué ella tiene una carga en su corazón? Porque ella ha abortado. Y el diablo le saca en cara cada vez que ella quiere interceder. El diablo le dice, tú eres una asesina homicida, no tienes perdón porque tú has abortado. Dile que su pecado ya ha sido cubierto por la sangre del Cordero y que yo no me acuerdo de su pecado. Hermano, fue tremendo lo que Dios hizo. Casi 1 hora. Dios se glorificó. ¿Y qué tiene que ver con esta característica tercera de que una iglesia muerta es la que no está educada a escuchar la voz de Dios? Cuando terminé los 3 días de congreso, estoy hablando hace 10 años aproximadamente, 10 años, no 10 meses, jamás me volvieron a invitar a predicar. A pesar de que ese pastor ha sido mi profesor en el seminario bíblico, a pesar que es mi amigo y me conoce, jamás me volvió a invitar. Y cuando yo le dije a Dios, Señor, ¿por qué no me vuelve a invitar? Dios habla claro, hermano. Le dijo, esa iglesia no está educada a escuchar mi voz. Esa iglesia solamente quiere predicadores que le hablen bonito, que le digan lo que ellos quieren escuchar. Qué iglesia hermosa, qué iglesia grande, qué iglesia bonita, que le halaguen. No. Yo no te he puesto para que tú vayas y adures a la gente. No, yo te he puesto para que tú confrontes y la iglesia los lleves al arrepentimiento.
Una iglesia no está educada a escuchar la voz. En una oportunidad, estoy poniendo otro testimonio, había más de 30 autoridades de una denominación evangélica en este país. 30, digamos 30 regiones o como se llama el departamento. Estaban reunidos en un lugar de retiro aquí en Lima y habían invitado a un predicador extranjero que tenía los dones del Espíritu Santo, muy piadoso, muy conocido. Lo habían invitado, santo, piadoso ese hombre. Cuando estaban esos 3 días de retiro, comenzó a ministrar la palabra. Y en un momento en el cual los 30 líderes de esta denominación evangélica pentecostal en este país se tomaron de la mano y comenzaron a orar. Este ministro tenía discernimiento y Dios comenzó a mostrarle los corazones de todos ellos. Y les dijo claramente cómo estaba su condición delante de Dios. Entonces este ministro extranjero se acercó a la autoridad máxima y le dijo: Dios me muestra corazones de sus siervos para que se arrepientan, pero necesito que usted me dé la autorización para decirles a cada uno su pecado y que se arrepientan. ¿Sabes qué dijo esta autoridad? ¡Qué desgracia! Dijo: no estamos preparados para eso. Si usted comienza a decirle a cada uno su pecado, se van a escandalizar y no vaya a ser que me voten a mí. Yo quiero seguir en el cargo. El ministro, lleno del Espíritu Santo, respetó la decisión que ese hombre un día va a tener que dar cuentas a Dios. Porque hay pecados que un ministro no puede cometer sin que Dios un día se lo vaya a sacar. Todos siguieron ese pecado, y así como fueron a ese retiro vacíos, vacíos salieron. ¡Qué diferente! Escuche bien, ¡qué diferente! Cuando en una oportunidad fuimos, y hago en plural porque fuimos un grupo de jóvenes de Lima a provincia, y algunos de los jóvenes que están allí, que están aquí, dan fe de lo que voy a dar, testimonio. Recuerdo que cuando fuimos a una provincia de este país, nos estaban esperando para su aniversario. Eran 3 días de aniversario. En esa parte de la sierra matan su toro, su vaca, y es su costumbre. Y los hermanos dejan su chacra, dejan su agua, dejan todo y se van a la enseñanza mañana, tarde, noche y trasnoche. ¿Por qué trasnoche? Porque es en vigilia. Y cuando es una altura de 3.800 metros, imagínate la vigilia, hermano. Terrible, frío. Y recuerdo que cuando llegamos ahí, su servidor era uno de los ministros de la palabra. Llegamos los jóvenes y ya había comenzado, porque la movilidad nos había demorado llegar a ese evento. Ya habían comenzado y ya estaban en pleno culto, esperándonos. Nosotros dejamos las maletas ahí y me hicieron pasar adelante. Saqué mi Biblia de la maleta, no hubo tiempo ni de cambiarnos nada, así nomás de frente al púlpito a predicar. Había más de 10 iglesias de diferentes denominaciones, todas evangélicas allí. Cuando agarro mi Biblia, como ustedes algunos ven, normalmente yo utilizo bosquejos, no predico de memoria, tengo mis apuntes, tengo mis notas. Entonces yo agarré mis notas, mi bosquejo, para poder predicar en ese aniversario. Y el Espíritu Santo me estaba pasando desde la puerta hasta adelante donde estaba el púlpito, y yo luchaba en mi corazón, decía: Señor, pero yo nunca he hecho eso. Vas a predicar lo que yo te pongo, no lo que tú tienes escrito, eso predica después. Ahora vas a hablar lo que yo te pongo. Pasé adelante, me senté ahí junto donde estaban los demás pastores, invitados, hermanos, hermanas, todo. Y en eso me dicen: bueno, está el pastor, vamos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Leí la Biblia, me puse a orar. Después de haber leído la Biblia, tomaron asiento y el Espíritu Santo vino sobre mí. No recuerdo todas las palabras, pero algo así fue lo siguiente:
Dijo, el Señor dice que en este lugar hay un pastor que está en adulterio. Su esposa lo sabe y no quiere denunciarlo. En este lugar dice el Señor que hay un pastor. Escuchen, el mensaje es para pastores. El Señor dice en este lugar que hay un pastor que su hijito cuando está enfermo no lo lleva a la posta, no ora, lo llevaba al brujo. En este lugar dice el Señor que hay un pastor que me está metiendo golpe a su mujer. Y comencé a mencionar por lo menos de 9 pastores así. Termino de hablar y 9 pastores estaban adelante de rodillas en el altar. No era muy alto, estaba casi al ras del suelo. Entonces cuando terminé, los 9 pastores estaban allí. Terminé de hablar, el primero me quita el micro y dice, y yo soy ese pastor que está en adulterio. Le quita el micro al otro, yo soy ese pastor que mi hijito cuando estaba enfermo lo he llevado al brujo. Miren en su mano tiene guayludo mi hijito porque no lo jeren. Quita el otro y los 9 pastores confesaron públicamente su pecado. Dije, Dios mío, se me cae el ministerio, jamás me van a volver a invitar. Cuando informen a Lima que lo que ha pasado es un escándalo, como ministro delante de sus ovejas, y no solamente sus ovejas, en un aniversario donde hay más de 10 iglesias de diferentes denominaciones, están viendo lo que está pasando. Pues, Señor, yo estaba confundido, nunca me había pasado eso en toda mi vida de ministro. Pero Dios sabe lo que hace. Amén. Nos arrodillamos y comenzamos a llorar a grito vivo. Después de media hora, ese lugar no era así como esto, loseta, era barro, y todos cuando se levantaron su carita estaban como comando, lleno de barro. Pero eso no interesa. Habían derramado su corazón delante del Señor. ¿Dónde están esos ministros que aceptaron su pecado y se arrepintieron y Dios los liberó? Hoy soy superintendentes de su denominación en toda una región con más de 60 iglesias. Una iglesia muerta no está educada a escuchar la voz de Dios. ¿En cuántas iglesias donde vamos a predicar y el Espíritu Santo nos dice de frente cuál es el pecado que hay desde el altar hasta la congregación? Jamás nos vuelven a invitar porque dicen, no, te va a discernir. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La cuarta característica de una iglesia muerta es que ha reemplazado la presencia de Dios, ha reemplazado la presencia de Cristo por programas cargados de actividades religiosas que no tienen ningún valor espiritual. La presencia de Dios es inconfundible, hermano. ¿Está o no está en la iglesia? ¿Está o no está en la vida de un creyente? La presencia de Dios fluye de su trono hacia la iglesia, hacia el creyente o hacia el cuerpo pastoral. En una iglesia muerta no hay presencia de Dios. Escuchen bien, la presencia de Dios no viene por cantar y saltar mucho, ni por dar gritos de júbilo, ni remolinear. Viene por corazones limpios, llenos de temor de Dios y de obediencia, llenos de la palabra, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. La quinta característica de una iglesia muerta es que es una iglesia materialista y consumista. Es avara, es codiciosa. La iglesia que es materialista y consumista tiene como lema lo siguiente: bendecidos, prosperados y en victoria aquí en la tierra. Porque eso no dice Efesios capítulo 1, versículo 3, donde Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Gloria a Cristo. Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios nos ha bendecido. Tenemos herencia. Somos ciudadanos de un reino celestial. De allá venimos, porque hemos nacido de allá y allá vamos. Somos peregrinos, somos turistas. Nada llevaremos, ni un título universitario, ni un grado académico, ni la llanta de un mototaxi o de un automóvil vamos a llevar. ¿Entiende? Hace años pregunté al Señor en oración: Dios, ¿por qué no escucho un mensaje de cómo hacer tesoros en los cielos? Y el Señor fue claro cuando me respondió: siervo, no vas a escuchar un mensaje acerca de cómo hacer tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque los pastores, en primer lugar, no creen que hay tesoros en los cielos. Tesoros en los cielos, ellos dicen: no, eso es para los sonsos, para los tontos como niños que creen que hay tesoros en los cielos. Mentira, esos cuentos. En segundo lugar, ¿por qué no vas a escuchar una predicación de cómo hacer tesoros en los cielos? Porque no tienen tesoros en los cielos. Es imposible que alguien que no crea que hay tesoros en los cielos, corona, recompensa, carro de fuego, el que no cree que hay eso, menos va a tener. Y en tercer lugar, el Señor dijo: nunca vas a escuchar un mensaje de cómo hacer tesoros en los cielos, porque no saben cómo hacer tesoros en los cielos. No saben. En el mundo terrenal, escuche bien, te voy a poner un ejemplo. ¿A quién creen ustedes que invitan para dar conferencias de hacer tesoros en la tierra? ¿A un pobre mendigo? ¿A un miserable? Un ejemplo terrenal. Un hombre de provincia peruano, décadas atrás, vino de la sierra y no sabía leer ni el castellano ni escribir. Vino así de la serranía peruana. ¿Qué hizo este hombre? Él es actualmente uno de los empresarios más grandes en este país, que al año factura más de 450 millones de dólares en ventas. Exporta prendas de vestir al extranjero. Él dio una conferencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para empresarios, universitarios y graduados. Y él dijo: yo cuando vine de la sierra, ni leer ni escribir sabía. Cuando vine aquí, tuve que aprender a escribir y a leer. Tuve que esforzarme mucho. ¿Para qué? Para aprender el arte de vender, dijo él. Porque yo no tengo ninguna profesión, pero aprendí el arte de vender. ¿Cómo compra la gente que hace plata? ¿Cómo vende la gente que hace plata? Así él comenzó a dedicarse a la venta. Y así fue prosperando. Llegó a tener su empresa y, como le digo, actualmente, ¿cómo está la economía de este país en muchos lugares? ¿No está llorando este país por los muertos que hay a causa de las lluvias torrenciales, de los huaicos y desbordes? ¿Sí o no? Mucha gente ha perdido no solamente casas y bienes terrenales, sino también su trabajo, ¿o no? Muchos han quebrado, sin embargo, él no ha quebrado. Él sigue facturando 450 millones de dólares, vendiendo a Latinoamérica, vendiendo a Europa, vendiendo a Norteamérica. O sea, ni la lluvia ni los huecos le quitan ni $1 a este hombre. ¿Por qué le invitan a él a dar conferencias? Y ojo que cuando él da conferencias, él no da gratis. Cobran esas conferencias. Por eso te decía, ¿a quién se invita a dar conferencias para hombres de negocios? A un hombre terrenal, materialmente, humanamente exitoso. ¿Correcto?
Pero un pastor, un predicador que no tiene tesoros en los cielos, que no cree que hay tesoros en los cielos, ¿puede enseñarle a usted cómo hacer tesoros en los cielos? Como dijo un conocido predicador en canales de televisión y en el YouTube, a mí no me importa si hay calles de oro en los cielos, yo quiero el oro acá. Eso es lo que está predicando. No creen, y como no creen, ni parte tienen en el reino de los cielos. La sexta característica, característica número 6 de una iglesia muerta, ¿cuál es? Es que esta iglesia ha sucumbido, se ha rendido, se ha ahogado ante el mundo por tratar de evangelizar con métodos carnales y métodos humanos. Primero fueron los músicos en la década de los 70 y 80 que se corrompieron y se mundanalizaron. Como el director de música rock dijo en una oportunidad cuando lo entrevistaron en el extranjero, dijeron: nosotros estamos haciendo un cruce de rutas en la música gospel, música rock, cristiana y mundana. ¿Por qué? Para evangelizar. Esos muchachos jamás conocen el poder del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Otras iglesias que están haciendo el equipo de fútbol cristiano para que entre a la liga de los profesionales y después en la Copa América vamos a dar testimonio de que Cristo es el Señor. ¿Esto qué creen? ¿Que está descubriendo la pólvora? ¿Qué nos enseña la historia? Que Jesús en su época ya había deporte o no. ¿Por qué ya había deporte en la época de Jesús? A ver, dígame, ¿por qué ya había deporte en la época de Jesús? Porque siglos antes de Cristo, donde surgieron los Juegos Olímpicos, en Grecia, maratón en Grecia, siglos antes de que Cristo se encarnara, ya había los Juegos Olímpicos en Atenas, en Grecia. Y habiendo deporte en la época de Jesús, ¿qué dijo Jesús? Me pongo, ¿qué cosa? El Sporting Jerusalén. ¿Así dijo Jesús? No, mejor decir, vamos, Galilea. ¡No! Ni Betel Fútbol Club, ni Jerusalén Junior, ni nada. Jesús jamás utilizó el fútbol para evangelizar. Su palabra llena del poder del Espíritu Santo, echando fuera la dominación. Las iglesias queriendo evangelizar, utilizando métodos mundanos, carnales, y si pudieran al mismo diablo utilizando para evangelizar. ¿Por qué? Porque no conocen al Espíritu Santo de Dios. Ha reemplazado la obra, el ministerio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la gente pueda venir a Cristo. Está entre nosotros una hermanita que ya la conocen algunas y otras la van a conocer en su tiempo. Tiene un ministerio, Dios le llamó al ministerio. Hermano, no sabiendo Biblia como debiera ser, usted sabe más de Biblia que ella. No conociendo hebreo, griego, ni nada de eso. Simplemente ella habiendo sido tratada por Dios, porque Dios la sanó del suicidio, se puso a orar en su tierra, en su provincia, cuando fue a ver a unos familiares. Llena del Espíritu Santo de Dios, bendito sea el Espíritu Santo. Del Espíritu mismo le llevó a orar por sus propias familias o amigas o compañeras de trabajo. Endemoniados, endemoniadas. Dios lo usó para liberar y sacar cantidad de demonios, y no cualquier demonio, hermano.
¿Cómo lo hizo? Espíritu Santo. Ese es el evangelio pentecostal que ya no se predica ahora. Ese es el evangelio que se ha perdido. Y una iglesia muerta recurre al mundo, a la carne, al diablo. ¿Para qué? Para traer las personas, dice, a Cristo. Muy conocido es el caso, hermano, de un predicador argentino en este país. Muy conocido es el caso de este predicador argentino que se puso a participar en un show de baile y salía los sábados por televisión. Y cuando ya lo iban a sacar del programa porque no bailaba bien, le dieron una chance, un comodín, bailar con un transexual para que pueda seguir participando en esos shows mundanos, por supuesto. Cuando este pastor argentino le entrevistaron unos periodistas en la televisión y le dijeron: ¿cómo es posible? Este es un pastor evangélico pentecostal y está participando en un concurso de baile que no es cristiano. Miren la osadía que tuvo de decir este hombre. Dijo: predicador que no baila, no conoce Biblia. No le digo que vaya a su iglesia, hermano. No le digo que vaya a su iglesia. Porque si usted ve música metal ahí, satánica, porque los volantes para evangelizar ese tipo de música utilizan allí. Y usted no me va a decir que ese es el Espíritu Santo. Otro predicador argentino en este país, ya estaba llegando la época de verano y tuvo la osadía de decir a las adolescentes y señoritas de su iglesia, y hay testigos de lo que estoy hablando, hermano, no estoy inventando. Dijo: hermanitas, ya viene el verano, vayan desempolvando su ropa de baño, su bikini, su tanga, su hilo dental, pues nos vamos a la playa a predicar a Cristo. No pasó mucho tiempo, este predicador cayó en adulterio, se destruyó su hogar, se destruyó la iglesia. Y no es un chiste, mi hermano. El Señor llora, mi Señor llora por estas cosas que están pasando. Un predicador argentino más, no me las he aprendido con ellos, pero me da pena porque muchos de ellos, hermano, tal vez tengan buenas intenciones, pero Dios volverá sobre ellos, sobre sus cabezas de ellos, la carnalidad y mundanalidad que está trayendo. Yo lo he escuchado, a mí no me han contado. Más de un predicador argentino que ha venido como misionero a este país. ¿Qué cosa dicen? Ay, ustedes los cristianos de esta iglesia pentecostal en Lima son anticuados, son pitecantropis, dinosaurios, huelen a polillano, a naftalina. No, nosotros venimos con un evangelio más moderno, pinky pinky. ¿Y qué han hecho? Han corrompido y mundanalizado la iglesia. Porque la han corrompido, han metido rock and roll, han suprimido los ayunos y las vigilias y la santidad de muchas horas, jóvenes. Ahora vamos a hacer un concierto y se ponen a hacer conciertos. Qué triste, mi hermano. Qué triste. Dios volverá sobre ellos el pecado y la maldad, porque un predicador, escuche bien lo que les digo, hermano, un predicador jamás puede predicar carnalidad y mundanalidad sin que Dios deje tragar sus palabras. Acuérdense lo que le estoy diciendo. Si yo predico, un cristiano puede tomar cerveza con tal que no se emborrache, Dios me va a hacer tragar mis palabras. Si yo predico, no importa cómo tú te vistas, con tal que dejes la gloria a Dios y tu corazón esté limpio, Dios moverá sobre mi cabeza lo que predico.
No es así, mi hermano. Uno no puede predicar carnalidad y corrupción y esperar que Dios te respalde. Jamás Dios va a hacer eso. Dios respalda su palabra de santidad. Está escrito en la Biblia: la suma, el conjunto, el total de tus palabras es pura y santa. La palabra del Señor. Pasemos rápidamente ahora a ver algunas características de una iglesia viva. Ya hemos visto bastante de la iglesia muerta. Pastor, ¿y cómo es una iglesia viva? Veamos ahora, para no terminar deprimidos de ver tanta inmundicia. ¿Cuáles son algunas de las características de una iglesia viva en el día de hoy? Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Es la primera característica de una iglesia viva. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La primera característica de una iglesia viva es que el mensaje que predica es 100% cristocéntrico y cruzcéntrico. Está centrado en el Cristo de la cruz. La segunda característica de una iglesia viva es que sufre y padece por Cristo. Hechos capítulo 16, versículo 23 al 26. Vemos como Pablo en Filipos es azotado y encarcelado. Luego hay un terremoto donde las cadenas de los presos se revientan y el carcelero, esperando ser muerto por sus superiores, porque si alguno de los presos escapaba, lo mataban al carcelero. Sin embargo, Pablo se levanta y dice: no te hagas daño, aquí estamos todos. El carcelero, viendo ese milagro, que dice: ¿qué haré para ser salvo? Y Pablo lo conduce a los pies de Jesucristo. Así comenzó la iglesia en ese lugar. ¿Cómo? En medio de la sangre, en medio de los azotes, en medio del dolor, en medio de la persecución, con sufrimiento. Así comenzó la iglesia en muchos lugares en el Nuevo Testamento. No fue fácil. No había libertad de culto. Los perseguían, los mataban, los torturaban. Hace casi 30 años atrás, yo estaba mucho más joven que ahora, por supuesto, pero hace más de 30 años atrás, en un lugar del Agustino llamado 7 de octubre, un lugar donde dicen que la vida no vale nada hasta ahora, lleno de delincuencia, y en la década de los 70 y los 80 lleno de terroristas, porque había muchos terroristas. Su servidor con dos ancianos que ya están en la presencia de Dios. Dos ancianos levantamos una iglesia. Comenzamos a predicar en ese lugar y pasamos momentos muy duros cuando los jóvenes terroristas de ese lugar venían y nos amenazaban. Cuando nosotros invitábamos a la gente para que venga a los cultos, recuerdo que había noches donde ellos agarraban y quemaban las pepitas secas del ají y con un cartón lo echaban adentro donde estábamos, el cuarto donde nosotros nos reuníamos para hacer el culto. Hermano, no se podía ni hablar. Usted imagínese eso, todo el mundo tosía. ¿Cómo podías hacer algo con estos terroristas si estos estaban armados y no tenían miedo a las autoridades, menos a unos cristianos que tienen Biblia? Otros días seguíamos haciendo cultos en ese lugar. ¿Qué hacían ellos?
agarraban recipientes, lo que se llama el vacín, o esos recipientes donde estaban orines, y en pleno mensaje que estaban predicando, echaban adentro, hermano. Otras veces echaban excremento. Así nació la iglesia en ese lugar. Los que hoy están trabajando allí como ministros, los que hoy están participando en esa iglesia no conocen, porque ya los que Dios usó, con excepción de su servidor que todavía estamos vivos, ya partieron con el Señor. Pero ¿cómo comenzó esa iglesia? Con sufrimiento, con dolor, con lágrimas. Entonces la segunda característica de una iglesia viva es la iglesia que sufre por causa de Cristo. No esperen ustedes que le den un Grammy, un premio, un diploma por vivir en santidad en medio de una generación corrupta. No espere que le den una medalla de oro porque usted no se corrompe así como sus amigos o colegas de trabajo en la universidad, en su oficina, en el mercado. No espere que lo acepten, al contrario, lo van a aborrecer. Y Jesús lo dijo: si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. La tercera característica de una iglesia viva es que es atacada por el diablo y sus demonios. Un ejemplo bastante didáctico que pongo. ¿Qué cosa es? En muchos lugares de la sierra donde vamos, la sierra peruana, hay lugares donde los hermanos nos dicen: pastor, sí, venga a comer esta carne que está aquí, porque esta es para los siervos de Dios. ¿Y por qué la otra carne no es para los siervos de Dios? No, pastor, esa carne enferma, esa mula, ese caballo, lo disecamos y lo mandamos a Lima. Eso no coma, pastor, esa carne enferma. Esta carne está para los siervos del Señor. Los mismos hermanos haciendo eso, imagínense. Estoy diciendo lo que me han dicho, hermano. Los mismos cristianos me dicen: pastor, esa mula, caballo ya enfermo, lo disecamos, lo mandamos a Lima como charqui chalón. Para los siervos de Dios es esta carne fresca, pastor. Come esta carne. Y en más de un lugar así, o Zapata, o Huancavelica, o Quepata, Ayacucho, Puquio, Lucana, diferentes lugares donde hemos ido. Pastor, miren, estas papitas, unas papitas así, hermano, parecen chapa de gaseosa. Papitas así. ¿Qué le va a pelar a usted? Pues ya no queda nada. Y dice: pastor, un cerro de papitas sancochadas, sírvase, pastor. Estas son papas para los siervos del Señor. Y todas las papas, todas tienen el sello de garantía. ¿Cuál es? Un gusano las ha atravesado. Algunos están con el gusano dentro, otros ya queda la huella, la evidencia. Y dice: pastor, esa papa que usted come en Lima, de 1 kilo, de medio kilo, están llenos de fertilizantes, pastor. Y es cierto. Por más que usted sancoche esa papa, sigue oliendo, disculpe la palabra, apesta a fertilizante. Y eso es dañino, por si acaso. ¿No cree que es gratuito? ¿Entiende? Mi tío, que ya está con el Señor, tenía una obra en Guarochirí. Y esa tierra manda por camionadas a Lima manzanas. Israel, delicia, qué sé yo. Cuando yo iba me decía: siervo, me decía, no coma la manzana que mandamos por camionadas a Lima. ¿Por qué? Me explicaba él. Apenas echamos la semilla, le fumigamos. Pasa 1 mes, 2 meses, otra fumigada. Ya está saliendo, para que no le piquen, lo fumigamos. Más grandecito para que no piquen, cuando comienza a florar, otra fumigada. Hasta el final, para que esa manzana crezca grande, bien rosadita y no se lo pique. Como 7 fumigadas le tenía. Y todo eso es químico y hace daño. Por eso que ahora se comen las frutas pelándolas, no como hace 30, 40 años de atrás, donde la cáscara de la fruta tenía más vitamina que lo que estaba dentro. Ahora no se puede hacer eso, porque encima está rodeado de químicos y fertilizantes y preservantes, que es cancerígeno en algunos casos. Me decía: siervo, no comas esa fruta que mandamos para Lima, tóxica. No, mira, siervo,
estas manzanitas chiquititas y todos con su sello de garantía. Un gusanito atravesado o el gusano adentro. ¿Me entiende? El último ejemplo, para que usted vea la autenticidad. Si usted tiene dos flores, una flor artificial y una flor natural, la abeja, ¿dónde va a ir? ¿En la flor artificial o natural? Usted no puede engañar a la abeja, pues, mi hermano. ¿Me entiende? En Lima, ¿cómo comemos los choclos? Grandote, ¿verdad? Lleno de dientes más grandes que los nuestros. ¿Usted lo ha olido? Huele feo. Yo antes tomaba el agua de choclo. ¿Qué voy a tomar esa agua de choclo? Se apesta. Es tóxico. Sí, el agua de choclo es bueno, pero no de ese choclo. Voy a la sierra, me dice, siervo, acá está chiquito. Hay que comer 20 para que te llenes. En Lima uno solo grandote. Y cada uno de esos choclos tiene su sello de garantía. ¿Cuál es? Atravesado por un gusano. Usted no puede engañar al gusanito, pues el gusanito huele, ya. Tiene fertilizante, tiene tóxico, ya, no lo pico. ¿Cuál es el sello de garantía de un tomate, de una papa, de un tubérculo? El gusano, pues ese es el sello de garantía, es chiquito, no es grande. ¿Me entiende? ¿Cuál es una evidencia de una iglesia viva? Que el diablo la golpea, el diablo la ataca. Al diablo no le interesan las iglesias muertas, porque están llevando gente al infierno. Eso no le interesa al diablo. Pero al diablo sí le interesa una iglesia de santidad, de sana doctrina. Una iglesia llena de la presencia de Dios, una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. Porque esa iglesia no se va para el infierno, está preparada para irse con su Señor. Bendito sea. Cuarta característica de una iglesia viva. ¿Cuál es la cuarta característica de una iglesia viva? Tiene altos estándares de santidad. Por razones de tiempo me es imposible poder desarrollar a profundidad todos estos temas, lo vamos a ver más adelante. Pero sí tengo que mencionarlo porque es parte del tema. Una iglesia viva tiene altos estándares de santidad. No es la que predica. Bueno, a Dios lo único que le interesa es cómo está tu corazón. Y no importa cómo te vistas, mostrando parte de tu seno, tus escotes, mostrando los ombligos, mostrando los muslos, como la telenovela, como la televisión, como las vedettes o los modelos del mundo dicen, tienes bonito derrière, tienes bonitos glúteos, tienes bonitos muslos, bonitas piernas tienes. ¿Por qué las tapas? Muestra Dios en el Espíritu Santo. ¿Entienden? Entonces, una iglesia viva, hermano, tiene altos estándares de santidad. Y no solamente es por su forma de vestir, por su forma de hablar y por su forma de vivir. En más de una oportunidad, en este lugar, lo digo públicamente, Dios ha mostrado pecados. Por eso que nos gusta cuando el Señor nos dijo, una vez por mes, una semana por mes deben de ayunar, porque en cada tiempo de ayuno Dios hace dos cosas en esta iglesia: saca pecados escondidos y habla el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y acá le hemos dicho públicamente, claro que no lo puede decir usted, para que no se resienta. Pero cuando el Señor mostró pecados, yo lo dije claramente: 3 mujeres están en fornicación. Esa es la iglesia viva. Amén. Al cual Dios le revela los pecados. ¿Para qué? Para que se arrepientan, no para escándalo. Amén. ¿Entiendes? Y cuando le confronté a una de esas señoritas y le dije, tú has caído en fornicación, y me mintió, sí, más fresco que la lechuga, me mintió. Dios me volvió a mostrar que había caído en fornicación. Hasta que después vino pidiendo perdón y dijo, pastor, yo le he mentido. No lo voy a asustar, pero ya le dije, tú tienes que tener mucho cuidado cuando un ministro te pregunta.
Porque la unción que está en él, tú no puedes jurar con la unción de Dios. Porque el juicio de Dios te puede caer. Y ella a tiempo se arrepintió y tuvo que ser puesto en disciplina a causa de su pecado. ¿Entienden? Entonces, una iglesia viva tiene altos estándares de santidad. No solo en su vestir, en su vivir. En una iglesia, no en este lugar, en un ayuno en una iglesia que me invitaron, había por lo menos 60 personas, de ellas no menos de 45 mujeres y el resto varones. La mayoría eran hermanas jóvenes, solteras y algunas casadas, o la mayoría casadas, más de 30. El asunto era que en pleno ayuno, el predicador, que es un amigo mío, me invitó a dar la palabra y me dijo: habla sobre un tema de la familia. En medio del mensaje acerca de la familia, el Espíritu Santo me toma y me comienza a decir lo siguiente. El Señor dice: a mí no me vas a engañar, dice el Señor, detrás de ese pelo largo y esa falda larga se encuentra una mujer que no obedece a su marido. A mí no me vas a engañar, dice el Señor, que detrás de ese pelo largo y esa falda larga hay una mujer que no cumple con su función conyugal con su marido. A mí no me vas a engañar, detrás de ese pelo largo y esa falda larga, dice el Señor, que hay una mujer que tiene la boca sucia, chismosa, lengua larga. Yo estaba asustado porque el predicador que me invitó estaba atrás, el pastor. Yo lo dije en medio del mensaje, en medio de un ayuno. El Espíritu Santo me dijo: dilo eso. Terminé la parte que el Espíritu Santo me guió, terminé el sermón, el mensaje, y llamé al altar. Aquellas a quienes el Señor les habló, pasen adelante. Casi todas las casadas pasaron adelante. Dios les había hablado. Hermano, una iglesia de santidad no es solamente la santidad por el cerro, es por cómo vivimos cada día. Ahí donde nadie te ve, no está tu pastor, no está el diácono, no está una hermana para que te diga: hermano, ¿cómo te estás burlando de fulano? Hermano, ¿cómo te estás haciendo un chiste colorado? Hermano, ¿cómo estás mentando la madre, lisuras, hablando obscenidades? Donde no hay nadie, el Señor está contigo. Y ahí también va la santidad. Otra característica, la quinta característica de una iglesia viva, es una iglesia que está educada, entrenada a escuchar la voz de Dios. No teme ser confrontado con su pecado. 20 años atrás, más de 20 años atrás, cuando estaba preparándome para ser pastor en un seminario después de haber terminado mi carrera universitaria, el Señor me dijo algo que en el tiempo mis ojos lo han visto. Me dijo: siervo, yo te voy a mostrar el corazón de mis siervos, pero no hagan lo que ellos hacen y no prediquen lo que ellos predican. Yo, que recién estaba comenzando en el ministerio, tuve una turbación y confusión, porque se supone que si yo soy recién un principiante, a quien debo de aprender son los antiguos, mis maestros del seminario bíblico, del instituto bíblico. ¿Cómo el Señor me puede haber dicho: yo te voy a mostrar el corazón, pero no hagas lo que ellos hacen, no prediquen lo que ellos predican? Si para mí estaba bien lo que hacían y lo que predicaban. Con el transcurrir de los años, 5, 10, 15 años, esos líderes que eran mis maestros de seminario o instituto bíblico, esas autoridades eclesiásticas, Dios me comenzó a mostrar su avaricia, su codicia, su amor por la plata, cómo utilizaban el dinero que debiera haberse utilizado para la obra de Dios, lo utilizaban para sus propios intereses. Dios me mostró cómo había ministros que perdían una consulta pastoral y en vez de dejar la iglesia, se metían a la iglesia y la iglesia se dividía. Dios me mostraba ministros cómo caían en adulterio y los demás, porque eran sus amigos, sus compinches, sus cómplices, lo tapaban, su adulterio. Cuando yo comencé a ver eso,
Y comencé a escuchar que comenzaban a predicar los encuentros. Que en el encuentro no se puede decir nada. Que en el encuentro le pones el mantel blanco reemplazando al mantel negro. Que en el encuentro tienes que tonar un pedazo de madera y clavar. Y esos clavos, esas huellas representan tu pecado. Que en el encuentro tienes que quemar papelitos. Y un montón de prácticas ocultistas y católicas y otras satánicas. Cuando comencé a escuchar que estos predicaban eso, yo entendí lo que Dios me había dicho años atrás. Yo te voy a mostrar el corazón de mis siervos, pero no hagan lo que ellos hacen y no prediquen lo que ellos predican. Y Dios es fiel, hermano. Dios es fiel, porque si hasta ahora, por la misericordia de Dios, bendito sea su nombre, nos mantenemos, como dijo Pablo a Timoteo, guarda el buen depósito de la sana doctrina por el Espíritu Santo, es porque Dios es fiel, porque preferimos pagar el precio de mantenernos en la sana doctrina, aunque nos difamen, aunque nos burlen, aunque nos critiquen, aunque nos voten, no interesa. Preferimos mantener la sana doctrina que es en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo. A su nombre. Sexta característica de una iglesia viva es que tiene la carga de Dios por las almas que van sin salvación. Una iglesia viva llora. Llora como Dios llora. Llora como Cristo llora por las almas que van sin salvación. Derrama su corazón. Va, el buen pastor va a buscar a la oveja perdida. No va a comerse a la oveja perdida. ¿Me entiendes? El buen pastor, ¿qué hace con la oveja? La cura, la lava, la alimenta, la lleva a pastos frescos y aguas limpias. ¿Entienden? Eso es lo que hace el buen pastor. Pero el mal pastor se traga a la oveja, se la come. ¿Entienden? No solamente le quita la lana, se la traga, se la come con zapato y todo. Una iglesia viva tiene la carga de Dios por las almas que van sin salvación. Por eso que nosotros oramos y ayunamos por las almas que van sin salvación. Por eso que no medimos esfuerzos en tener que ir mensualmente o quincenalmente, donde sea, para llevar la palabra del Señor. Qué diferente aquel pastor en una iglesia pentecostal aquí en Lima, Perú, donde trajo la moda de los encuentros y quería imponer los encuentros en esa iglesia. Y cuando los hermanitos dijeron no, ya hemos visto los videos que esos encuentros son diabólicos y satánicos, no los vamos a recibir. ¿Qué hizo ese pastor? Si no van a hacer encuentros en esta iglesia, entonces cerramos la iglesia, como si fuese ¿qué cosa? Un negocio, un mercado, una chácara. Y lo cerró a la iglesia. Semanas después, esos hermanitos vinieron a esta iglesia y dijeron, pastor, mire lo que han hecho. No estuvimos de acuerdo con hacer encuentros y han cerrado la iglesia, se han llevado la vaca, se han llevado el teclado, se han llevado todo, pastor. No nos han dejado nada, porque nosotros no estuvimos de acuerdo en hacer encuentros como ellos lo están haciendo. Ese no es un pastor, hermano. Ese es un chacal. Y Dios me va a pedir cuentas por cada una de esas almas. Uno no puede cerrar una iglesia. Jamás puede cerrar una iglesia. Algo que aprendí en mis primeros años de ministerio. Y aunque era soltero todavía, pero me ha quedado muy dentro del corazón. Nunca, como ministro de Dios, nunca abandones una iglesia. Nunca abandones un rebaño. Así estén en el extranjero o en las provincias, nunca lo abandones un rebaño. Porque Dios te va a pedir cuentas.
Nunca abandones una esposa por más que esté viejita, enferma o fea por la ley de la vida. No hagas eso. Nunca abandones a tus hijitos o hijitas cuando el Señor te las dé. Por más que no sean ángeles, por más que no sean santos, por más que no se te obedezcan, o por más que sean enfermitos, nunca abandones tus hijos. 3 cosas nunca debe de hacer un ministro. Nunca se abandona una iglesia, nunca se abandona una esposa, nunca se abandona a los hijos que el Señor nos ha querido dar. Y como un pastor puede decir, cerramos esta iglesia, porque no hacen encuentros como nosotros, no están con la visión, estos son rebeldes. Hermano, eso es lo que ha pasado en muchos lugares. Séptima característica, la voy a terminar, no se preocupen, de una iglesia viva, es que es una iglesia de ayuno y de oración. Lo hemos dicho, hermano, y lo repetiré. La iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia de ayuno y de oración. Pablo y los apóstoles eran de oración, oraban no menos de 4 horas diarias. Así es que si en este tiempo hay algún predicador que diga yo oro más que todos 8 horas diarias, ha quedado chiquito, porque ya eso lo hicieron en el Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento oraba a las 6 de la mañana, oraba a las 9 de la mañana, oraba a mediodía, 3 de la tarde, 6 de la tarde comenzaban la vigilia, que dividían la noche en 4 vigilias, primera, segunda, tercera y cuarta vigilia. La iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia de oración y era una iglesia llena del Espíritu Santo. Era una iglesia viva, es una iglesia de ayuno y de oración. Desde el año pasado hemos comenzado a ayunar acá, una vez por mes, no por capricho mío ni del cuerpo pastoral, no por modas. En un tiempo de ayuno que estuvimos los 4 pastores aquí, el Señor nos dijo claramente eso. ¿Cuántos meses tiene el año? 12 meses, Señor. Si 12 meses tiene el año, entonces debe de haber 12 semanas de ayuno, una semana de ayuno por mes. ¿Por qué, Señor, tanto ayuno? El Señor dijo claro, escuchen bien, y a todos los que nos pueden ver a través del internet. El Señor dice, no este predicador, ¿por qué una iglesia viva debe de ayunar por lo menos una semana al mes? El Señor dijo, para que por lo menos mi iglesia sobreviva en medio de la porquería, la asquerosidad, la inmundicia de esta generación perversa y corrupta que cada vez va de mal en peor. Entonces, para que una iglesia sobreviva, debe de ayunar por lo menos una semana por mes. A su nombre. Apláudale al Señor. Aleluya. La una iglesia viva la encontramos en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18. Bendito sea el Dios y Padre eterno. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18 dice la palabra del Señor, no mirando la característica de una iglesia viva, es que es una iglesia que tiene la mirada puesta en los cielos. La iglesia no es utópica,